¿Alguna vez te has preguntado qué sucede realmente durante los primeros 31 días después de la muerte? ¿Se perderá el alma o encontrará su verdadero destino? Hoy descubrirás lo que las religiones han escondido durante siglos, un manuscrito prohibido, quemado para que nunca sea revelado, expone verdades que podrían cambiar la forma en que vives y mueres. Si buscas más que creencias, si sientes que hay algo más allá de lo que te han enseñado, entonces quédate aquí. Lo que aprenderás hoy puede liberar tu alma y la de tus seres queridos. ¿Cruzamos el velo juntos? Una noche perdida en el tiempo, un antiguo manuscrito fue encontrado por casualidad entre las ruinas de un monasterio abandonado. Allí, entre el polvo y el silencio, reposaba un libro que contenía el secreto de los 31 días después de la muerte, un misterio oculto por las religiones y la sociedad. El pergamino parecía latir con una energía espiritual tan densa que hacía que se erizara la piel. Era como si cada palabra escrita allí tuviera vida propia, emanando una vibración que traspasaba las barreras de lo visible y lo invisible. Ese descubrimiento cambiaría todo para cualquiera que se atreviera a leerlo. Cualquiera que se atreviera a hojear esas páginas sentía que una presencia enérgica lo rodeaba, como si fuera arrastrado a otra realidad. El manuscrito reveló prácticas de esoterismo práctico, detallando el proceso de separación del alma y su camino desconocido. Era como si una voz antigua infundiera secretos prohibidos en los oídos de los buscadores. Y en una época en la que los dogmas controlaban lo que se permitía creer, este libro se consideraba una herejía viviente. Para proteger a los poderes fácticos, el manuscrito se consideró demasiado peligroso y fue arrojado a las llamas. Lo curioso es que, incluso entre las cenizas, el mensaje quedó. Han sobrevivido fragmentos que transmiten la frecuencia original de la enseñanza. Estas piezas, dispersas por todo el mundo, todavía resuenan hoy en los corazones de quienes tienen una aguda percepción espiritual. Como ecos de la sabiduría antigua, nos susurran que miremos más allá de la muerte y entendamos el cuerpo como un canal espiritual. ¿Cuántas señales ignoramos diariamente porque estamos desconectados de esta vibración más sutil? Para quienes quieran profundizar en este misterio, es posible comenzar con prácticas sencillas pero poderosas. La meditación de anclaje energético, por ejemplo, es una de ellas. Sentarse en silencio, respirar profundamente y visualizar raíces que se extienden desde los pies hacia el centro de la tierra, refuerza la conexión con la energía interna y la presencia energética. Pocos lo saben, pero esta práctica fortalece la interpretación de los signos provenientes de lo invisible, exactamente como enseñaban los antiguos. Es interesante notar que el manuscrito describe el momento de la muerte no como un final, sino como una grandiosa expansión de la conciencia. Una inmersión vibratoria tan profunda que solo aquellos que estuvieran afinados podrían cruzarla con claridad. Esto resonó directamente con las tradiciones del misticismo popular, donde la muerte se ve como un paso más que como un castigo. Esta visión es muy diferente a la que nos enseñaron. ¿Estás de acuerdo? Los guardianes del manuscrito sabían que su revelación sacudiría las estructuras de control social. Después de todo, al comprender que la energía espiritual es eterna, la gente dejaría de temer a la muerte y comenzaría a vivir con más libertad vibratoria. Imagínese el impacto de esto en una sociedad donde el miedo era la principal herramienta de obediencia. La frecuencia de la libertad interior sería demasiado peligrosa para quienes dominaban al pueblo. Pero esta historia no termina aquí, porque si el manuscrito hablaba tanto de lo que sucede después del último aliento, ¿hubo ecos de este conocimiento en civilizaciones aún más antiguas?
Sabían ya todo esto los egipcios, tibetanos y aztecas, y dejaron pistas ocultas, mucho. Antes de que se escribieran las palabras en pergamino, el conocimiento sobre los 31 días después de la muerte ya resonaba entre las civilizaciones que respiraban esoterismo práctico. En el antiguo Egipto, el místico Tíbet, las pirámides de los aztecas y los profundos rituales de las culturas africanas, el misterio del alma se celebraba como un viaje sagrado. Cada cultura, a su manera, describió la presencia energética del alma moviéndose entre mundos. Era como si una antigua sabiduría silenciosa corriera bajo los siglos, conectando a todos a través de la frecuencia invisible del espíritu. Imagínese a los sacerdotes egipcios murmurando oraciones dentro de las pirámides, usando símbolos secretos para guiar el alma. O chamanes africanos que cantaban canciones con una vibración tan poderosa que rasgaban el velo de la realidad común. Estas tradiciones de misticismo popular no surgieron por casualidad. Surgieron de una percepción espiritual intensificada, de una lectura refinada de signos invisibles. La conexión con lo invisible era para ellos tan natural como respirar, algo que los modernos todavía estamos intentando recuperar. Hoy podemos aprender de estas tradiciones sin tener que abandonar la vida moderna. Un ejemplo práctico es el uso de instrumentos vibratorios como tambores, cuencos tibetanos o maracas para armonizar la energía interna. Esta sencilla práctica, realizada con intención consciente, recalibra la presencia energética y fortalece el cuerpo como canal espiritual. Esto no es folclore, es ciencia vibracional aplicada, algo que nuestros antepasados dominaban con maestría. Estos ecos antiguos nos enseñan que, en lo invisible, nada se pierde, todo se transforma y resuena. La sabiduría antigua sobre el viaje del alma después de la muerte no se consideraba con miedo, sino con reverencia. Cada rito, cada canto, cada ofrenda tenía como objetivo elevar la frecuencia del espíritu en transición. Comprender esto es abrir una puerta a un nuevo tipo de percepción espiritual, donde la vida y la muerte bailan en ciclos infinitos. Lo que resulta intrigante es darse cuenta de que, incluso separadas por océanos y desiertos, culturas tan diferentes hablaban de las mismas verdades ocultas. ¿Cómo es posible que personas que nunca se han conocido compartan visiones tan similares del más allá? ¿Coincidencia? ¿O tal vez todos estaban sintonizados con la misma presencia energética universal que late más allá de la materia? Preguntas que solo los valientes se atreven a explorar, porque cuando cruzamos esa puerta, lo que encontramos desafía todo lo que nos han enseñado a creer. Inmediatamente después del último aliento, el alma comienza la primera etapa de su viaje, la separación del cuerpo. No se trata de una ruptura abrupta, sino de un sutil deslizamiento de la energía espiritual fuera de la envoltura carnal. En los primeros momentos, la percepción espiritual todavía se aferra a los sentidos físicos, provocando confusión. El alma, aún envuelta en su antigua frecuencia, se resiste a aceptar que la vida material ha quedado atrás. Esta lucha invisible es más común de lo que uno podría imaginar, y de ella surge el primer desafío de la travesía. Muchos informes sobre situaciones cercanas a la muerte hablan de este momento de negación. Ver el propio cuerpo desde fuera, intentar hablar con los vivos y no ser escuchado. La presencia energética aún vibra en el plano físico, tratando de darse a conocer. En esta etapa, prácticas como el Reiki y la oración pueden ayudar al alma a orientarse, enviando luz para que su frecuencia aumente suavemente. Aquí es donde el esoterismo práctico se manifiesta más bellamente,
Con acciones simples podemos calmar un alma desesperada. Es importante entender que, en esta etapa, el cuerpo todavía influye en el alma, como si fuera un eco. Por lo tanto, los rituales de despedida, como los velorios y los homenajes, tienen un profundo impacto en el campo vibratorio del alma. Los gestos de amor y aceptación ayudan al alma a soltarse con más serenidad. Las pequeñas acciones humanas reverberan en lo invisible con una fuerza que pocos imaginan. Curiosamente, las culturas antiguas preparaban a sus muertos con sumo cuidado, sabiendo que los primeros días eran críticos para la travesía. Ungir el cuerpo, ponerse amuletos específicos y cantar pasajes eran prácticas basadas en una percepción espiritual refinada. El objetivo era solo uno: ayudar al alma a sintonizarse con la nueva presencia energética que la esperaba más allá del velo. Y es solo después de esta fase inicial de separación y confusión que comienza el verdadero viaje interior. Porque lo que viene a continuación es aún más intenso: el inevitable enfrentamiento con todo lo vivido, sentido y hecho. Cuando el alma supera la confusión inicial, es invitada, inevitablemente, a revisar su propia vida, no como un juicio externo, sino como una profunda inmersión interna. La vibración emocional de cada acto, palabra y pensamiento se manifiesta ante ella en una frecuencia sensorial vívida. En ese momento, el cuerpo como canal espiritual ya no existe. Lo que queda es la energía interna, cruda y transparente, sin máscaras. El alma siente todo lo que ha causado a los demás en la más pura esencia. Esta revisión es una inmersión sin filtro. Mentiras, bondad, rencor, compasión, todo aparece como ecos vibratorios que impactan en la percepción espiritual del alma. No hay ningún juez que imponga sentencia. La conciencia misma es el espejo y cada vibración es una respuesta. Para los antiguos sabios, comprender esto en vida era esencial. Por eso, tantas prácticas del misticismo popular fomentaban el constante autoexamen y la purificación energética. Un ejercicio práctico que puede ayudar en estos momentos es el diario del alma. Cada noche, antes de ir a dormir, anota 3 actos positivos del día y 3 actitudes que podrían ser mejores. Esto alinea la presencia energética con el propósito espiritual, limpiando el campo vibratorio. Pequeñas prácticas como esta reverberan en lo invisible de manera poderosa, moldeando nuestra frecuencia incluso antes de la transición final. Es en este punto cuando muchos sienten un profundo arrepentimiento o una inmensa gratitud. Cada emoción, llevada en la vida, se manifiesta como una presencia energética concreta. El alma se baña en la vibración que ha cultivado. ¿Cómo te imaginas sentirte al revivir cada uno de tus gestos? Un llamado urgente a despertar la energía espiritual ahora, mientras hay tiempo para recalibrar el camino. Y después de este intenso repaso, lleno de ecos y emociones, el alma se enfrenta a algo aún más desafiante: el umbral emocional, donde viejos miedos y culpas enterradas se levantan como barreras vibratorias. Después de una intensa revisión de la vida, el alma se enfrenta al umbral emocional, un verdadero portal vibratorio que separa lo conocido de lo desconocido. Aquí, los residuos emocionales no resueltos toman forma y presencia energética, convirtiéndose en obstáculos tangibles para quienes buscan cruzar. Los miedos, la culpa y los apegos emergen como entidades vivientes moldeadas por la propia energía interna del alma. La frecuencia que llevamos en la vida determina el peso de este encuentro, y cruzar este umbral es el primer gran paso hacia la elevación espiritual. La travesía no se da solo con la fuerza de voluntad. Requiere sabiduría ancestral y dominio vibratorio.
Las culturas antiguas enseñaban que, para superar el umbral, era necesario practicar el desapego en vida, dejar ir las heridas, disolver los miedos y fortalecer la conexión con lo invisible. Pequeños rituales de esoterismo práctico, como baños de hierbas, círculos de perdón y oraciones de liberación, tenían la función de limpiar la energía espiritual y preparar el alma para ese momento inevitable. Un ejercicio que se puede hacer ahora es la carta de la liberación. Escribe todo lo que aún pesa en tu corazón, ya sea culpa, enojo o tristeza, y quema el papel como símbolo de desapego vibratorio. Esta práctica simple pero poderosa disuelve los residuos emocionales en el campo energético. Cada liberación realizada en la vida resuena en el viaje posterior a la muerte, como un puente construido sobre el abismo del miedo. Es la práctica de la percepción espiritual aplicada, conectando cuerpo, mente y alma en un único flujo vibratorio. El umbral emocional se describe a menudo como un segundo nacimiento. El alma que logra cruzar sale renovada, con su energía interna más ligera y elevada. Aquellos que no pueden quedarse atrapados en espirales de confusión, repitiendo patrones emocionales hasta que reciben ayuda o despiertan. Por lo tanto, cultivar una presencia energética consciente aquí y ahora es una urgencia, no un lujo. Pero si el alma es capaz de superar este umbral, le espera una nueva etapa luminosa, el reencuentro con quienes vinieron antes, ancestros y guías espirituales dispuestos a acoger y sanar. Al otro lado del umbral, el alma no está sola. La espera un coro silencioso de presencias espirituales, ancestros que hace mucho cruzaron el velo y guías que la acompañaron en secreto durante toda su vida. Este reencuentro es un baño vibratorio de amor y sabiduría ancestral, donde el alma es acogida y sanada de las heridas de la existencia material. La energía espiritual de estos encuentros es tan intensa que muchos describen sentirse en casa por primera vez. En tradiciones de misticismo popular, como el Día de Muertos, en México o los cultos ancestrales africanos, este reencuentro se celebra con profunda reverencia. Sabían que el linaje espiritual continúa vivo y que la vibración de los ancestros resuena en nuestro propio campo energético. Mantener esta conexión con lo invisible a través de rituales de memoria y honor es una poderosa práctica de esoterismo práctico que fortalece la presencia energética de quienes aún caminan sobre la tierra. Una forma práctica de honrar esta sabiduría ancestral es crear un pequeño altar en casa, una vela encendida, una fotografía, un objeto simbólico. No adorar, sino agradecer y mantener viva la frecuencia de la gratitud. Este simple gesto es un vínculo vibratorio entre mundos, fortaleciendo la energía interna y la percepción espiritual. Es el reconocimiento de que somos la continuación de muchos viajes anteriores al nuestro. El reencuentro con los antepasados también trae consigo profundas revelaciones. Muchas almas descubren que los pactos, dones y desafíos espirituales fueron heredados, no por casualidad, sino como partes de un gran tapiz vibratorio. La vida ya no se ve aislada y pasa a entenderse como un capítulo de una historia infinita, donde cada acción repercute en lo colectivo. Después de este reencuentro, el alma es más fuerte, más alineada, pero aún queda una decisión crucial: elegir el próximo camino. Y esta elección no estará determinada por las palabras, sino por la vibración pura que cada alma lleva consigo. Entre los días 14 y 16 después de la muerte, el alma se encuentra ante una bifurcación energética. No hay jueces ni tribunales, solo la resonancia de la vibración misma determina el camino a seguir. La energía espiritual, tan única como una huella digital, guiará al alma en una de tres direcciones: ascender a planos superiores,
reencarnar en un nuevo ciclo o permanecer atrapada en las sombras de los apegos terrenales. La sabiduría ancestral de civilizaciones como la tibetana describe este momento como el gran espejo. El alma ve reflejada su verdadera frecuencia sin filtros. Si tu vibración es de amor, perdón y compasión, se eleva fácilmente. Si está cargado de resentimiento, miedo o materialismo, su presencia energética se vuelve más densa, atrayéndolo a planos más pesados. Cada elección que se hace en la vida da forma de manera invisible a esta decisión inevitable. Para prepararse son fundamentales prácticas como la meditación vibratoria, visualizaciones de luz y afirmaciones de alta frecuencia. Un ejercicio poderoso es el rayo dorado. Visualízate envuelto en una esfera dorada de luz vibrante, sintiendo que tu energía interna se expande y conecta con lo invisible. Esta práctica fortalece el cuerpo como canal espiritual y refina la percepción espiritual necesaria para grandes decisiones. En el esoterismo práctico, sabemos que nada sucede por casualidad. Todo vibra, todo resuena, todo vuelve. La energía espiritual es como la música. Quienes la sintonizan en voz alta bailan entre las estrellas. Quien sintoniza bajo queda prisionero de sus propios ecos. ¿Qué melodía está componiendo tu alma ahora mismo, sin que te des cuenta? Y después de esta elección crítica, el alma avanza hacia una nueva fase, la del desprendimiento profundo, donde será llamada a liberar aún más recuerdos e ilusiones antes de ascender. Entre los días 16 y 21, el alma se sumerge en un intenso proceso de desapego emocional. Este es el momento en el que revisitas lugares, rostros y recuerdos que aún vibran en tu campo energético. No hay tristeza, solo una percepción espiritual ampliada de que todo estaba aprendiendo. Aquí enseña el misticismo popular. Aferrarse a las formas es lo que impide que el alma vuele. Dejar ir es la verdadera clave para la libertad vibratoria. Durante esta fase es común que los vivos sientan la presencia energética de seres queridos en sueños o sincronicidades. Es el alma visitándola por última vez, antes de seguir adelante. Encender una vela, decir una oración o simplemente enviar pensamientos amorosos puede ayudar en este proceso. Estas pequeñas acciones de esoterismo práctico crean puentes de luz que guían al alma en su viaje. En muchas culturas africanas e indígenas se realizan rituales de despedida para honrar este momento. Cantos de liberación, danzas y ofrendas. No son luto, sino celebraciones del nuevo viaje. De ellos aprendemos que dejar ir lo que amamos no es perder, sino liberar. La energía interna del alma necesita ser ligera para alcanzar planos superiores, y cada recuerdo liberado es como un ancla arrancada del corazón. Un ejercicio poderoso para aquellos que quieren prepararse en vida es el ritual de gratitud. Elige un objeto que simbolice un apego. Agradece sinceramente la experiencia que representa y deja que continúe. Donarlo, quemarlo o enterrarlo. Pequeñas acciones generan grandes liberaciones vibratorias. Soltar es confiar en la sabiduría ancestral que el alma nunca pierde, solo transforma. Y después de esta ligereza lograda, el alma se acerca a la mayor expansión, el encuentro con la verdadera conciencia divina, donde todas las limitaciones se disuelven y solo queda el ser. Entre el 21 y el 24, el alma experimenta algo que las palabras humanas apenas pueden alcanzar: la plena expansión de la conciencia. Sin pesos emocionales, se integra con una frecuencia tan alta que comprende el propósito profundo de su existencia. Ya no hay preguntas, solo una vasta percepción espiritual donde todo tiene sentido. Es en este estado que el alma se comunica
con seres superiores a través de telepatía silenciosa, intercambiando energías que sanan e iluminan. En este espacio sutil, la energía espiritual del alma vibra en resonancia con el todo, sin necesidad de forma ni lenguaje. Los antiguos sabios la llamaron la morada del silencio dorado, donde la vibración es pura presencia energética. En las prácticas esotéricas, prácticas contemporáneas, podemos vislumbrar ecos de esta expansión cuando practicamos meditaciones profundas centradas en disolver la identidad del ego. Un buen comienzo es el ejercicio de la llama violeta. Visualiza todo el cuerpo siendo purificado por una luz violeta que transmuta todos los patrones limitantes. La sabiduría ancestral enseña que este es el momento en que el alma deja de ser individualidad y se convierte en expresión de lo divino. El cuerpo como canal espiritual cumple su máximo papel, sirviendo de puente hacia la conciencia infinita. Para quienes aún están vivos, es posible prepararse para este estado, buscando vivir con una presencia más enérgica en la vida cotidiana, practicando la escucha profunda, cultivando el silencio, observando sin juzgar. Cada pequeña práctica es un ensayo de la expansión que todos, tarde o temprano, viviremos. En esta etapa, el alma comprende la conexión con lo invisible con tanta naturalidad como respirar. No hay soledad ni miedo, solo la comprensión de que cada ser es una chispa del mismo fuego cósmico. La vibración alcanzada aquí es decisiva para el próximo destino del alma. Es la fusión entre la energía interna, la sabiduría ancestral y el eterno misterio de la existencia. Pero antes de completar su travesía, el alma necesita ser atraída naturalmente al plano de existencia que más resuena con su frecuencia. Y en eso nos sumergiremos a continuación. Al final del viaje, entre los días 25 y 28, el alma ya no elige a dónde va. Es atraída magnéticamente hacia el plano vibratorio correspondiente a su energía espiritual. Aquellos que han cultivado el amor, la compasión y una alta presencia energética gravitan hacia dimensiones superiores, llenas de luz y sabiduría. Quienes en cambio permanecieron atados a la densidad emocional y material, son arrastrados a planos medios o inferiores, donde aguardan nuevos ciclos de aprendizaje. Esta dinámica no es un castigo, es pura sabiduría ancestral aplicada. La vibración atrae la vibración. Un concepto básico del esoterismo práctico, pero vivido de esta manera, tiene un impacto absoluto. Por lo tanto, todo lo que cultivamos, pensamientos, emociones, acciones, son semillas lanzadas al campo invisible que dan forma a nuestra frecuencia. Un ejercicio poderoso para mantener tu vibración alta es la práctica diaria de la lista de las 7 gratitudes. Cada día, escribe 7 cosas por las que estás agradecido, reforzando la frecuencia positiva en el campo energético. Tradiciones antiguas, como la de los egipcios, ilustraban este pasaje con la balanza de Maat. El corazón del alma se pesaba con la pluma de la verdad. Si es ligero, subiría; si pesa, empezar de nuevo. No es un mito, es un símbolo vivo de la presencia energética que se autoajusta según cómo vibramos. Comprender esto significa pasar del modo víctima al modo creador, asumiendo responsabilidad espiritual. En la mística popular se entiende que el alma nunca es castigada, solo encuentra resonancia. Todo es frecuencia, todo es vibración, todo es energía espiritual en constante movimiento. Por eso, vivir conscientemente, alineado con la percepción espiritual y el cuerpo como canal vibratorio, es el regalo más grande que podemos darnos en la vida. Y aún así, el camino aún no está completo, porque en los últimos días un factor inesperado puede cambiarlo todo: la influencia amorosa y luminosa de los vivos que quedan atrás. Entre los días 28 y 31,
sucede algo mágico. La vibración de los vivos aún puede alcanzar e influir en el cruce del alma. Oraciones, pensamientos de amor, rituales de luz, todos ellos fortalecen la energía espiritual del alma en transición. Es como un último soplo de viento que impulsa un barco hacia aguas más tranquilas. La sabiduría ancestral siempre ha enseñado esto. Todos estamos interconectados por hilos invisibles de vibración y presencia energética. Culturas como la japonesa, a través del Obon, y las tradiciones cristianas con sus misas del séptimo día honran esta fase crucial. Cuando están vivos, envían amor y luz consciente, crean un corredor energético para que el alma se eleve. Pequeñas prácticas de esoterismo práctico, como encender velas blancas, dedicar una oración sincera o hacer un acto de caridad en nombre del difunto, tienen un poder real, reverberando directamente en el plano invisible. La percepción espiritual de los vivos es el verdadero catalizador en esta etapa. Cuando los familiares y amigos eligen hacer vibrar el anhelo con amor y no con dolor, ayudan al alma a soltarse con facilidad. Por el contrario, densas vibraciones de desesperación o rebelión pueden atrapar al alma en lazos emocionales, retrasando su ascensión. Cada pensamiento emitido es un hilo vibratorio que se extiende entre los mundos. Una práctica extremadamente poderosa es el ritual del recuerdo vibrante. Reunir fotografías, encender una vela, dar gracias por los recuerdos e imaginar el alma levantándose envuelta en una luz dorada. Esta simple visualización potencia la energía espiritual enviada y refuerza nuestra conexión con lo invisible de una manera amorosa y elevada. Un gesto que trasciende el tiempo y el espacio. Así que, incluso después de decir adiós, todavía podemos ser parte de la gran travesía. Y tal vez, a medida que comprendamos esta sagrada responsabilidad, también cambiemos la forma en que vivimos, porque cada acto, cada palabra, cada vibración moldea no solo nuestras vidas, sino también la eternidad.